Bueno, buenas noches, ¿cómo va? Este es nuestro tercer encuentro del taller de música antigua en el Centro Cultural Virtual y bueno, esperemos que sigan gustando estos videos, que sigan siendo para aprendizaje. Así que hoy me ven con un instrumento nuevo. Este instrumento se llama laúd y es un instrumento de cuerda muy parecido a la guitarra, en el sentido de que tiene seis cuerdas, pero la diferencia con la guitarra es que a partir de la segunda hasta la sexta tiene dobles cuerdas, que se pueden organizar de distintas maneras según lo que se vaya a tocar, según el gusto de cada músico y música. Y, y bueno, ¿qué decirles? No me voy a explayar mucho ahora con la historia del instrumento porque quiero hablarles de otra cosa. Pero bueno, este es un laúd renacentista de aproximadamente el siglo XVI y fue construido por un luthier que se llama Ibupraccia en la ciudad de Venecia, en Italia. Y es un instrumento que fundamentalmente viene del Oriente, y en el Oriente se llama alud, y es muy parecido, solo que no tiene los trastes. Acá tenemos los trastes hechos con, con cuerdas de tripa. En esa época usaban esto para poder mover y en función de eso mover la afinación para tocar en distintos temperamentos, algo que era bastante común en la época. Pero bueno, lo tengo en la mano porque hoy quiero hablarles del pasamezzo antico, que es una secuencia armónica de 8 compases, donde, donde se empiezan a construir distintos tipos de melodía, empieza a funcionar como base armónica para poder generar distintos tipos de variaciones, improvisaciones. Habíamos hablado antes que en esta época era muy normal y muy novedoso plantear como primera instancia una base armónica, no salirnos de eso nunca, jamás, y poder ahí arriba tocar distintos tipos de melodías, siempre respetando esta base armónica que les voy a mostrar. Lo lindo de esta época es y de estas temáticas, es que uno puede jugar todo el tiempo, ¿no? Como en algunos ejemplos que puso Dimi o que puse yo en otros videos, esto de poder ir ahondando en las distintas melodías o las infinitas posibilidades de combinar las notas en función de la armonía y poder generar así distintas melodías. Bueno, sugiero un libro sobre variaciones, sobre esta danza que voy a hablar, de un compositor de la época que se llama Ortiz, y que tiene una Richard Care famosa que podemos encontrar ahí la melodía y todas sus variaciones. Pero bueno, nada, este es un ejemplo de los miles que existen, como también Dimi había nombrado el Buffons, que es una composición de Van Eyck, que también plantea una melodía y después van haciendo variaciones, y él refería al pazzamezzo moderno. Ahora les voy a hablar del pazzamezzo antico. El pazzamezzo antico es una secuencia de 8 compases donde se plantea en los primeros cuatro, es como los primeros 4 compases como el comienzo del tema, como una parte A, y en una parte B la conclusión. Algo como nos pasa también mucho en la música popular. Eh, bueno, en general llevan un ritmo de pavana, que el ritmo de pavana habíamos dicho que era un golpe largo y 2 cortos. Y es una danza de carácter lento que se utilizaba para bailar, pero de manera lenta y no como el saltarelo que habíamos mencionado en otros videos, que era una danza más rápida y estaba en 3, ¿no? Y era como mucho más ágil. Esta tiene como otro temple, ¿no? Perdón. Bien, esa sería la base rítmica que vamos a plantear.
Y la secuencia armónica consta de acordes muy simples. Empezamos en el primer grado, vamos al séptimo grado, primer grado nuevamente, quinto grado, primer grado, séptimo, primero, quinto, primero. Ortiz, que yo se los nombré recién, hace una pequeña variación en esta última cadencia y lo resuelve de la siguiente manera. Entonces, vamos a mostrar esto, ahora se los voy a tocar sin hablarles arriba, para que puedan escuchar la base armónica, para que puedan entender cómo va fluyendo en los acordes y en la textura, ¿no? El color que tiene también la danza. Y ahora le vamos a agregar una cosita al final que era muy característico en la época, que se llama la tercera de picardía y que se usa mucho en la música ficta, que es cuando estamos tocando en una tonalidad menor, rumbeamos y paseamos por todos los acordes o por estos acordes que estamos planteando de la tonalidad menor, y el último acorde lo vamos a tocar feliz cumpleaños, lo vamos a tocar alegre. Entonces vamos a tener siempre un contexto menor que genera muchas sensaciones. Podemos identificarla como algo más triste, algo más nostálgico, y de repente terminarlo como con algo que nos sorprende, que es más feliz, ¿no? Entonces queda así, mirá. Y cambia el paradigma totalmente. Así que esta es una base armónica de 8 compases, la cual nos permite empezar a disfrutar, empezar a vivir las distintas melodías. En videos posteriores con Dimi vamos a explicar cómo construir estas melodías, cómo uno puede inventar variaciones. Entonces, en primera instancia nos podemos basar en libros que ya existen en la época, libros que te muestran 8800 variaciones sobre esta misma base armónica, pero también nosotros nos interesa que ustedes aprendan a construir esas melodías. Entonces uno puede ir mechando entre melodías que conoce y melodías que se les van ocurriendo en el momento en función de estas pautas que le vamos a brindar para poder llevarlas a cabo. Así que lo voy a tocar una vez más para que quede en el oído y tengan en cuenta que esto puede ser una danza para bailarlo, lo es, así que imagínense también como esa sensación, y les voy a pasar a explicar cómo se utiliza en su modo de ternario. Bien, vamos. Y ahora la voy a tocar en 3, con un ritmo de gallarda. La gallarda también era una danza de esta época, donde ya tiene más otro feel, donde en general se tocaban unidas. Arrancábamos así y después pasábamos a un 3. La vuelvo a repetir.
se dieron cuenta que tiene otra sensación, es más ágil, uno lo puede tocar, cuando toco con los dedos puede tocar arpegiado, o lo puede tocar con rasguido. Y ahí mechar, ¿no? Ahí podemos mandar arpegio y ritmo al mismo tiempo. Son distintas variantes, distintas posibilidades. En la música popular escuchamos todo el tiempo estas cosas que suceden. Los guitarristas y las guitarristas van haciendo... Y después pueden arrancar... Así que bueno, esto es una pequeña introducción sobre lo que es el pasamixo antico y me gustaría ahora mostrarles una posible melodía que va acá arriba. Claramente no puedo tocar esto y la flauta al mismo tiempo. Me voy a conseguir una lupera algún día para poder hacer eso, o algún otro mecanismo con la computadora, algo para poder mostrarles bien. Pero bueno, acá tengo la flauta dulce, ya la conocen. Dimi habló mucho sobre esto. De hecho, él tiene su propio taller de flauta dulce también en el Centro Cultural. Véanlo. Y les voy a tocar 8 compases de una melodía que entraría en esa secuencia armónica, ¿no? Bien, vamos. Esa puede ser una melodía, ¿no? Que entró perfectamente, yo la construí con 8 compases. Ahora la misma se las voy a variar, ¿no? Y así podría seguir inventando melodías. Bueno, los voy a dejar con Dimi, que les va a mostrar un instrumento nuevo. Esto, nosotros nos encanta mostrar instrumentos y vamos arriba con eso. Así que les mando un abrazote enorme. Gracias siempre por estar viendo esto y a todos los que trabajan para que puedan subirse los videos, acomodarlos, cortar ciertas partes. Muchas gracias por eso. Les mando un abrazo. Chau, chau. Buenas, bienvenidos al tercer encuentro de este taller de música antigua que damos con Emanuel Amoruso en el Centro Cultural Virtual María Remedios del Valle. La idea es acercarles en estos pequeños tips un pantallazo general de cómo son las danzas del Renacimiento y de cuáles son algunos de los instrumentos de viento que se utilizaban en la época. Nosotros venimos trabajando desde la virtualidad por vía Zoom y por vía WhatsApp con un taller que funciona, donde vamos pasando material, donde los chicos nos van mostrando y los adultos las obras que están viendo, cómo la están trabajando, repartimos las diferentes voces y cuando pase la situación pandémica van a tener contacto con los instrumentos. Porque nosotros ya hace 2 años que venimos trabajando de forma concreta en un taller de música antigua en Avellaneda, donde los alumnos tienen la suerte de tener contacto con estos instrumentos de forma gratuita, porque hay a veces hay estados presentes y a veces estados ausentes. Nuestra idea de esta virtualidad es en estos pequeños tips acercarle un pantallazo general y después, si alguno está interesado, sumarse también cuando todo esto pase a algún esquema que permita esas oportunidades de tocar estos instrumentos que parecen muy exóticos y que parecen muy lejanos, pero que son mucho más fáciles y esta música es mucho más cercana a la que pensamos. Bueno, Emanuel en el videito de recién le mostró un passamezzo antico, que es una secuencia armónica de 8 compases, y explicó un poco eso dónde deriva y cómo se van haciendo diferentes melodías en base a ese bajo de 8 compases. Mi idea de hoy es mostrarles un instrumento con esa obra.
Ya dijimos en los encuentros anteriores que la idea era hacer un pantallazo general, como hicimos en la primera clase. Y después, en la segunda clase, Manuel se dedicó a mostrar un instrumento de doble caña, que es la chirimía. Yo en esta oportunidad les voy a mostrar un instrumento de doble caña, pero de otra familia, que es un instrumento de doble caña, pero encapsulada, y es un Cordholt. Las dobles cañas encapsuladas funcionan de la siguiente manera. Uno no tiene contacto con la caña, es decir, que no es nuestro aire y cómo envolvemos nuestros labios con la caña que va a hacer vibrar, sino simplemente el aire. Entonces uno sopla y en esta cápsula se produce todo ese movimiento de aire, vibra la caña y sale el sonido. Pero los instrumentos de doble caña encapsuladas, por ejemplo como la gaita, todos tienen un sistema de tubería simple, como estamos hablando de los cromonos o cornamusas que veremos en otros encuentros. Pero este instrumento que se llama Cordholt o madera corta tiene la particularidad que es un instrumento que tiene doble tubería. Quiere decir que no entra y sale el sonido por acá, sino que entra, da la vuelta, sube y sale por acá. Esto quiere decir que el instrumento es el doble de largo de lo que ustedes ven. Entonces le da mucho más registro a este instrumento. Esa es la ventaja que tiene. Y hay un instrumento de doble caña no encapsulada que tiene la misma ventaja, que es el dulcián, que después va a derivar en el fagot. Por eso tiene mucho más registro y es mucho más grave de lo que uno a simple vista cree cuando lo puede ver. Este instrumento, el Cordholt o madera corta, suena de la siguiente manera. Tiene una desventaja, como cualquier instrumento de doble caña encapsulada, que es que no se puede hacer dinámica. ¿A qué me refiero con eso? Al no tener contacto con la caña, uno no va pudiendo elegir si hacer piano o forte. Digamos que este instrumento tiene on-off. Si uno sopla muy poco, no suena. Y si uno sopla muchísimo, colapsa la caña. Tanta cantidad de aire, vibra tan rápido la caña que llega a no sonar. Entonces, va a tener on-off, o suena o no suena. Este instrumento es tenor, el que estoy mostrando yo ahora, por lo cual la digitación, como empieza, es en do. Va a tener una digitación normal de tenor. Nada más que vamos a activar la segunda tubería. No, no es ningún hecho mágico. No, es sumando algunos dedos de atrás. Entonces vamos a tener desde el do y vamos a llegar agregando digitaciones hasta un fa. Quiere decir que nosotros pudimos agregar una quinta con todos los agujeros que ustedes ven que le vamos agregando. Entonces este instrumento tiene la ventaja de que por más que es tenor, puede llegar una quinta más abajo como si fuese un instrumento bajo. Por eso tiene mucho más registro que los cromornos. Los cromornos suelen tener una novena y este instrumento tiene 2 octavas. Vamos a mostrar el pazzamezzo antico que les estuvo contando Emma y les voy a mostrar cómo puede tocar tranquilamente la voz del bajo y cómo después puede hacer algunas melodías. Ahí estoy mostrando la secuencia que mostró Emanuel, la secuencia armónica. Yo estoy haciendo exactamente la voz del bajo de esa secuencia, o sea, la fundamental. Y les voy a mostrar cómo se pueden hacer algunas melodías también con este instrumento. Voy a estar mostrando algunas digitaciones para que el día que ustedes se acerquen también puedan ver un poco cómo funciona. La ventaja de estos instrumentos es que las digitaciones son todas muy parecidas.
Quiere decir que si uno aprende a tocar instrumentos en do o en fa, después hay pequeñas sutilezas, pero tanto las flautas como los Gemchor, como las dobles cañas y como las dobles cañas encapsuladas tienen casi la misma digitación. Así que bueno, le voy a mostrar una melodía. Así que bueno, un poco el taller de hoy mostró este pasamenzo antico, la secuencia armónica y este instrumento que es Korholt o madera corta, que vendría a ser un primo entonces de una cornamusa o de un cromorno, pero tiene su propia familia. Es decir, que hay Korholt de muchos tamaños, como hay cromornos de muchos tamaños, cornamusas de muchos tamaños, y cada uno se tocaba de esa manera en familia. Así que iremos hablando un poco de esas familias y después cuando se empiezan a romper las familias y se empiezan a cruzar y empiezan a tocar juntos. Así que bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda nos pueden escribir, aparecen todos nuestros contactos ahí. Queremos agradecer a esta plataforma del Frente que nos permite subir estos tips, estas pequeñas clases. Y si quieren saber un poquito más de esta música y escuchar algunos videos o vernos cómo suena esto de forma grupal, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo que se llama Fuga Vivace di Nocciole. Nocciole se escribe Nociole con doble C. Ahí es un grupo que hacemos este tipo de música con instrumentos de viento. También, si están interesados en otro tipo de música como música barroca, la orquesta donde tocamos con Emanuel, la orquesta de la Sociedad Händel, también están en sus páginas YouTube, Facebook, Instagram, etc. Y si a ustedes también les interesa la música de las misiones jesuíticas, que está muy interesante, un poco ese híbrido, esa mezcla, la música barroca latinoamericana, qué pasaba con los europeos que vinieron acá y cómo se fusionó eso con lo que ya existía musicalmente acá. Lo pueden hacer en un grupo que se llama Ensamble Louis Berger con B larga, que también está en YouTube. Es más, va a salir una película de ese grupo que es muy interesante y tiene sus redes. Así que bueno, espero que les haya gustado y los esperamos.